Gracias, Ángela, gracias, Axioma, por la oportunidad, gracias a ustedes por conectarse el día de hoy. La idea es justamente hablar un poco de lo que es la automatización colaborativa desde el punto de vista de Rockwell Automation, ¿ok? Hoy día hablamos justamente de que la robótica es uno de los pilares fundamentales en lo que es la automatización colaborativa. ¿Para qué? Para reducir costos, para aumentar producción, elevar calidad de producto, mejorar la fiabilidad de la producción como tal. Es importante entender que la robótica hoy día es algo que otros continentes están desarrollando y están implementando de manera acelerada. Una de las cosas que nosotros vemos aquí en Latinoamérica es que esta adopción es un poco más lenta, así como toda la tecnología, y eso de alguna forma también nos puede jugar en contra a futuro, ¿no? Es sumamente importante que tengamos en cuenta la relevancia que es seguir mejorando nuestros procesos productivos, seguir automatizando, que en muchos casos lamentablemente todavía no vemos esos niveles que queremos de lo que es industria 3.0 o 4.0, ¿no? Hoy día la robótica de alguna forma es un pilar sumamente importante para producir. Sin embargo, hay otras tecnologías asociadas a lo que es la automatización colaborativa, ¿no? Y eso es un poco también lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Hay mucha resistencia por lo que es la implementación de robots en nuestras plantas hoy día. Primero, por el miedo de que se acaben los trabajos, ¿no? Obviamente hay algunos análisis que dicen que 87 millones de puestos de trabajo se pueden perder por la automatización o por esta onda o esta ola de la robótica como tal. Sin embargo, también se tiene estipulado el crecimiento de 95 millones de puestos nuevos de trabajo con la implementación de lo que es la robótica a nivel mundial, ¿no? Entonces, es importante entender de nuestro lado cómo nosotros como profesionales, como de alguna forma implementadores de tecnología, también nos adecuamos justamente a lo que es la implementación de estas nuevas tecnologías y nuevas soluciones en el mercado, ¿ok? Pero hoy día, ¿cuáles son los principales obstáculos que nosotros vemos en la industria? ¿No? Primero, la falta de visibilidad y control, ¿no? Obviamente, esto es uno de los puntos principales en nuestras plantas, en nuestros procesos. Lo que es la producción rígida, baja flexibilidad por parte no solo de las diferentes áreas, sino también de los corporativos. Tenemos todavía alineamientos muy latinoamericanos, lamentablemente, que no nos permiten abrir un poco ese espectro y entender la relevancia que tiene hoy día la robótica, ¿no? Hablamos de que hoy día es muy barato producir en Latinoamérica, sin embargo, también vemos que a medida que las empresas europeas, americanas y asiáticas siguen automatizando, sus costos van a seguir reduciendo y eso lo podemos ver mucho en muchos de los productos que hoy día importamos en nuestras regiones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de todo esto? También que Latinoamérica sea un pilar, sea una potencia a nivel justamente de lo que es la parte de automatización y cómo podemos justamente ser competitivos ante esta globalización. Eso es un poco las dificultades que vemos hoy día, ¿no? Las presiones de programación. Es increíble que todavía, hoy día, en 2023, después de pandemia, estas presiones todavía nos afecten en lo que son en la parte del proceso productivo. El concepto de solo producir, 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 no entender la necesidad de las máquinas, de mantenimiento, de mejorar, de cómo realmente mejorar nuestras eficiencias al nivel de producción, es algo que todavía estamos luchando contra justamente las presiones de justamente tener que producir más, ¿no? El tema de espacio es algo sumamente relevante. No es aumentar las líneas de producción, no es aumentar la cantidad de máquinas, es justamente cómo optimizamos las máquinas que tenemos hoy día disponibles, ¿no? Los datos, no estamos generando datos. Los pocos datos que generamos no los estamos aprovechando. ¿Cómo realmente podemos sacarle el provecho? ¿Cómo podemos hacer analítica? ¿Cómo podemos hacer gemelos digitales? ¿Cómo podemos hacer control avanzado? Es sumamente importante poder contar y analizar justamente esta data, ¿no? Los desafíos de la fuerza laboral, creo que es uno de los puntos más críticos que tenemos a nivel mundial, ¿ok? Hablamos de que hoy día en Estados Unidos el déficit de ingenieros, solamente de ingenieros, hablamos de 2.5 millones de ingenieros, ¿no? De déficit, ¿no? Si hablamos a nivel de técnicos, mucho más. Si hablamos de otras posiciones, obviamente también el número es muy considerable, ¿no? Entonces, obviamente esto es parte de los desafíos justamente cuando hablamos de automatización colaborativa, pero también vemos justamente ese espacio de mejora o de oportunidad para poder seguir creciendo nosotros también como personas, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan importante de alguna forma forjar este futuro, como nosotros llamamos con los robots integrados? ¿Ok? Porque cuando nosotros hablamos de robots anteriormente eran soluciones muy aisladas, soluciones muy particulares, soluciones que tenían ciertos fabricantes de robot en particular, y nosotros lo que queremos un poco abrir ese espacio a que sea un poco más estándar, ¿ok? A nivel de lo que es la robótica colaborativa.
¿Y por qué esto? Porque justamente hoy día tenemos la capacidad de poder brindar una solución completa, ¿ok? Desde el controlador principal de tu máquina que pueda controlar tanto lo que es el robot, que pueda controlar tanto la parte de seguridad, que pueda hacer el control de la máquina como tal, hacer la parte de seguridad, desde un solo controlador, ¿ok? Eso es lo que nosotros llamamos de alguna forma control unificado para la parte de robótica, ¿no? Hoy día tenemos un controlador que controla la máquina y tenemos aparte un robot, un controlador para el robot dedicado, ¿no? Personas también totalmente distintas. Una persona se encarga de la parte del control o de la lógica de programación de este PLC y otra persona que es encargada justamente en la parte de mecatrónica se encarga solo de la parte de la programación del robot. ¿Qué hace eso? Obviamente que haya muchos choques también en el mensaje, en la forma en que se quiere operar la máquina, ¿no? La idea es que nosotros tengamos un solo controlador que nos permita justamente tener esta flexibilidad de tener la máquina y si necesitamos agregar un robot, netamente sea un equipo que se agregue y poder de alguna forma controlarlo y programarlo, ¿ok? Directamente desde el mismo controlador. Esa es un poco la visión que nosotros tenemos. Para eso, de alguna forma, Rockwell Automation también ha venido en los últimos años trabajando con muchos partners, entendiendo cuál es la necesidad del mercado y justamente empresas como Comao, que es un poco lo que vemos aquí, vamos a ver otros partnerships que tenemos, pero que de alguna forma son grandes referentes en la industria que hacen robots tipo Scara, que hacen robots articulados de 4, de 6 ejes, otros partners que hacen robots deltas, que son de alguna forma los robots que se utilizan justamente en lo que es la empresa de manufactura, cómo nosotros traemos ese concepto desde con un solo controlador poder de alguna manera también controlar estos dispositivos. ¿Cómo hacemos esa integración mucho más fácil para nuestros clientes en general y para la industria, ¿no? Que eso es un poco la dificultad, ¿no? Cuando hablamos de un robot, de nuevo, lo ven como algo muy sofisticado, como algo muy difícil, como algo muy complejo, como algo inalcanzable en muchas de nuestras plantas y muchos de nuestros clientes. La idea es que justamente esto sea realmente alcanzable para ellos y hoy día lo podemos lograr de manera muy fácil, ¿ok? ¿Cuál es la idea o de alguna forma cuál es nuestra visión con este control de robot unificado, ¿no? Obviamente poder hacer proyectos mucho más rápidos, ser mucho más flexibles, tener un solo entorno de programación, de configuración, darle las herramientas que hoy día realmente ya están disponibles sin costo adicional para justamente implementar este tipo de soluciones que son necesarias, ¿ok? De nuevo, no es aumentar las líneas, es ser mucho más eficientes en lo que tenemos hoy día en nuestras líneas, ¿ok? De nuevo, nosotros como Rockwell podemos brindar todas las soluciones, desde los dispositivos de campo, todo lo que es la parte de control de movimiento, los servodrives, servomotores, todo lo que es la parte de lógica, inclusive la parte de software, ¿ok? Porque hay un punto importante aquí, ¿no? Hablamos de un solo entorno justamente que nos va a permitir hacer todo esto, pero también es importante contar con herramientas de software que nos permitan diseñar, simular, emular justamente todos estos procesos para ser mucho más eficientes, ¿no? Y de ahí, de alguna manera, vamos a poner las máquinas al límite para entender realmente hasta dónde podemos llegar o a qué punto nosotros debemos empezar a considerar mejoras, ¿no? Una de las cosas que hablamos era los partnerships, ¿no? Hoy día justamente este concepto de robótica unificada con un solo controlador la estamos trabajando con estos partners. No quiere decir que no trabajemos con otros partners de la competencia, ¿no? Sin embargo, este concepto en particular, por ahora el desarrollo está con estos partners. Cualquiera de nuestros controladores tiene la capacidad de trabajar con cualquiera de estos robots justamente con un solo controlador, ¿ok? Esa es un poco la idea de nuestra propuesta, ¿no? Y es un poco lo que necesita la industria en general. No estamos hablando de que sea solo Rockwell. La industria, la manufactura, sobre todo en Latinoamérica, está urgida de tener, obviamente, muchas más soluciones automatizadas, ¿no? Y obviamente, cuando hablamos automatizadas, también hablamos justamente de estas soluciones colaborativas, ¿no? Apartando la parte robótica, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Entonces, esta es un poco la visión, poder de alguna forma tener gemelos digitales, poder emular, tener sensores dedicados justamente para ser más efectivos, controladores que te permitan manejar la parte de automatización, la parte robótica, la parte de seguridad, que podamos tener asociado también todo lo que es la parte de control de movimiento, sea para motores estándares o para servomotores, tener otro tipo de tecnología que la vamos a hablar un poco más adelante, que es parte justamente de las propuestas de la industria que hablamos, que es carros independientes, ¿ok? Que se va a complementar justamente con lo que es la robótica colaborativa, cómo manejamos la parte de seguridad de máquinas, que es sumamente importante. ¿Okay? Hoy día tenemos la capacidad de manejarlo todo a través de Ethernet IP.
¿Cómo hacemos que el operador de alguna forma tenga toda esta información disponible, que sea fácil de utilizar y que obviamente sea muy ágil en el proceso de su trabajo del día a día, ¿no? Cómo de alguna manera ayudamos a estos clientes que todavía no tienen justamente este know-how de robótica o de mecatrónica, cómo los ayudamos justamente a poder configurar, a poder programar, cómo aprovechar todas estas herramientas, un poco la propuesta que queremos, ¿no? Y cuando hablamos justamente de empezar a dimensionar toda esta propuesta, hablamos de herramientas muy sencillas como seleccionar un robot articulado de 4 ejes, 6 ejes, que automáticamente todas las herramientas nos digan, ok, esto es lo que tú necesitas, este servo drive que tú necesitas, puedes reutilizar ese controlador que tú ya tienes instalado en tu máquina, cómo aprovechamos un poco más la información que tenemos, cuáles son las partes, cuáles son los accesorios. Eso es un poco la idea de poder tener herramientas y sistemas que se adapten y sean flexibles justamente a la necesidad de nuestros clientes, ¿no? Ya no hablamos de contactar a un proveedor de robot que nos arme una solución, que haga la prueba, que ellos se encarguen de todo y nosotros de este lado de planta no tenemos ningún control, ¿no? La idea es que eso un poco cambie y que también seamos autónomos y tengamos esta capacidad de poder nosotros mismos también hacer soluciones en nuestras plantas, ¿no? Y un poco también la relevancia de cómo ser flexibles a los diferentes requerimientos, cómo aumentar. Ya no necesitamos 2 robots, necesitamos 3. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo hacemos los cambios? Esas cosas tan sencillas que pueden llevar mucho tiempo, costo y obviamente dinero, hoy día con herramientas muy sencillas de selección, de colocar un simple catálogo y que automáticamente nos diga, ok, necesitamos todo esto y automáticamente también tengamos parte de la programación en base a lo que nosotros estamos simulando o emulando, es parte de las ventajas y de la tecnología que está disponible hoy día para nuestra industria. ¿Ok? Obviamente todo desde nuestro lado, desde el lado de Rockwell Automation, nosotros complementamos toda la solución y también es parte de nuestro valor poder brindar una solución completa a la industria, de nuevo, pasando no solamente por el hardware o solamente por la parte de robótica con nuestros partners, sino también brindar las soluciones de software que nos va a permitir tener analítica, tener dashboard, hacer gemelos digitales, tener todo este control avanzado, tener sistemas de mantenimiento, los configs, por ejemplo, tenemos lo que es el CMMS, tenemos Plex también para lo que es la parte de MES, tenemos de alguna forma diferentes herramientas que están justamente orientadas y especificadas para cada tipo de industria que tenemos hoy día, ¿no? ¿Cómo agregamos de alguna forma también más valor a la producción? Bueno, justamente esto, empezamos con pequeños pasos, ¿no? Control de movimiento coordinado, ¿cómo hacemos que nuestras líneas sean mucho más eficientes, más precisas? ¿Cómo realmente logramos esta sincronización entre los diferentes dispositivos? ¿Cómo conectamos los datos y compartimos datos, ¿no? Es sumamente importante empezar a analizar los datos. Yo siempre doy un ejemplo y a mí me gusta siempre darlo y es que mucha gente se sorprende o dice por qué necesitamos tantos datos o por qué tenemos que cambiar todo. Realmente es aprovechar hasta lo que tenemos hoy día. En muchos de nuestros casos tenemos variadores de velocidad y es un producto lo más estándar del mercado. Un variador de velocidad hoy día te da 900 parámetros. Normalmente en la industria utilizamos 3, 4, 5, hasta 10 parámetros como máximo. Estamos dejando de utilizar 800 parámetros hasta mucho más, en muchos casos, que es información valiosa justamente para ser mucho más eficiente. Entonces, es sumamente importante poder contextualizar toda esta información, poder analizarla y poder sacarle el provecho justamente en pro de la eficiencia, aumentar justamente nuestros volúmenes de producción, porque ahí es donde realmente están las mejoras, ¿no? No es simplemente ampliar las líneas o cambiar los equipos como tal, ¿no? Y bueno, uno de los puntos de la automatización colaborativa es la flexibilidad, ¿no? Cuando hablamos de cambios de presentación, cuando hablamos de direccionar material, cuando hablamos de direccionar producto terminado, ¿cómo justamente hacemos que nuestras líneas sean mucho más flexibles, nuestros procesos, ¿no? Ahí es donde la robótica entra en acción justamente, no solamente con un robot, sino con todos los complementos y justamente nos permite ser mucho más ágiles, ¿no? Esos cambios de formatos de medio litro a 1 litro, de medio kilo a 1 kilo, lo hacemos literalmente en 1 minuto, solamente con un clic, ¿no? Eso es lo importante. ¿Cómo hacemos que ese tiempo de producción perdido no nos siga afectando? Y es algo que nos está pasando hoy día, ¿no? Para esto también justamente necesitamos arquitecturas de control simplificada, ¿no? Justamente un poco lo que hablamos, cómo tratamos de tener un solo entorno para los diferentes tipos de soluciones, ¿no? O diferentes tipos de tecnología. Eso también de alguna forma agiliza lo que es el proceso de aprendizaje, agiliza justamente
el mantener a esta persona con el know-how, con el empoderamiento justamente de poder controlar la máquina, ¿no? Uno de los puntos más relevantes, lo que es la ciberseguridad. Nosotros, de alguna forma, como Rockwell, estamos convencidos de que el protocolo más idóneo es Ethernet, ¿ok? ¿Por qué? Porque es el más flexible entre el mercado, porque es el más seguro, porque se adapta a las diferentes plataformas, te permite hacer seguridad a través de máquinas, te permite hacer cybersecurity también, todo con el protocolo SIP embebido. Y eso, de alguna manera, nos permite ser mucho más ágiles al momento de implementar e instalar e integrar diferentes elementos y tecnologías, ¿no? ¿Cómo hacemos que nuestros sistemas o nuestros arranques en general tengan un poco más de confianza? Bueno, justamente con lo que conversábamos, ¿no? ¿Cómo reducimos este tiempo? Teniendo un solo entorno que nos permita trabajar la seguridad de máquinas, la parte de la automatización de la máquina, la parte de robótica, la parte de control de movimiento, la parte de potencia, la parte de sensado, todo entre un mismo entorno, entendiendo la necesidad de cada uno de nuestros clientes, de cada uno de nuestros procesos, la necesidad de poder sacar esa información y de alguna forma analizarla y ser mucho más inteligente con esa información, ¿no? ¿Cómo utilizamos estos flujos de trabajo? Hoy día nosotros contamos con diferentes librerías que justamente nos permiten tener esa flexibilidad de integrar de diferentes proveedores, de diferentes partners, diferentes tecnologías justamente para que se integre a nuestro sistema de control y de alguna forma sea lo más transparente posible, ¿no? Esa es parte de esta sinergia o estos partnerships que nosotros trabajamos justamente con los fabricantes de robots, ¿no? Habilitar a su equipo de manera calificada, ¿no? Obviamente nosotros contamos también con herramientas, lo mismo con la parte de código escalables. Nosotros tenemos y estamos convencidos de que las soluciones tienen que ser escalables porque nuestros clientes de alguna manera lo necesitan. No podemos de alguna forma brindar la mejor solución siempre. Necesitamos adecuarnos también a los presupuestos, adecuarnos a los tiempos, adecuarnos a las paradas de los clientes, adecuarnos a su planificación. Y por eso es sumamente importante que este tipo de tecnología, más allá de que tenga una integración de alguna forma completa, pueda de alguna forma también ir escalando y aumentando justamente el nivel de implementación tecnológica. ¿Ok? Ahora, ¿cómo de alguna forma también complementamos las soluciones de robots? Hoy día hablamos que un robot obviamente tiene una forma de operar muy rápida, a velocidades que obviamente una persona no puede alcanzar, pero para eso también necesitamos eliminar los cuellos de botella en nuestros procesos, ¿no? ¿Cómo hacemos que las líneas de producción, los conveyor, de alguna forma se puedan adecuar a esa velocidad que tiene la robótica hoy día, ¿no? Y cuando hablamos de adecuarnos a esa velocidad, es justamente adecuar ese proceso para producir más. ¿Cómo hacemos que sea más eficiente, ¿no? Y para eso nosotros también contamos con tecnología, por ejemplo, como lo que es la parte de carros independientes, ¿no? Hablamos de sistemas electromagnéticos, son carritos que son alimentados con estos motores lineales que de alguna forma nos podemos alcanzar hasta velocidades de 5 metros sobre segundo, mover cuerpos, mover objetos hasta 16 toneladas, ¿ok? En esas velocidades de 3 a 4 a 5 milisegundos, donde justamente es parte de la necesidad del proceso. ¿Cómo movemos un carro en una línea de producción, en una línea de ensamblaje, en un body shop? De manera rápida, ¿ok? ¿Cómo eliminamos las cadenas? ¿Cómo eliminamos las cintas transportadoras que hoy día ocupan muchísimo espacio? ¿Cómo hacemos que esas líneas sean flexibles? Bueno, justamente es parte de esta propuesta, ¿no? Y voy a hablar rápidamente de este tipo de soluciones, ¿no? Cuando hablamos de lo que son magnemovers, son carritos independientes que se adecúan justamente a la necesidad de producción. Puedes controlarlos de manera independiente, son anticolisión, ¿ok? Puedes posicionarlos ya sea por seguimiento, puedes posicionar por posición, valga la redundancia, y de alguna forma alcanza velocidades muy altas, ¿no? Entonces, esto permite que tenga una precisión, primero de micros, estamos hablando de 100 micros o 10 micros más o menos, tiene una precisión muy alta, ¿ok? Que con otro tipo de soluciones no lo vamos a lograr. Y esa es la precisión que nosotros necesitamos justamente para complementar la solución de robótica, por ejemplo, ¿no? Entonces son soluciones colaborativas que de alguna forma nos permiten ser mucho más ágiles. Ahora, también para esto necesitamos personas que se capaciten, que puedan mantener, que puedan justamente a implementar, que puedan cambiar, pero de alguna forma la tecnología ya está. Es un poco a donde vamos, ¿no? Los cambios de presentación, los cambios de cuerpos, los pesos, de alguna forma todo con un clic se puede cambiar, ¿no?
¿Qué logramos con esto? Ahorro de espacio, pero increíble porque eliminamos cintas transportadoras, rendimientos de 2 veces lo que tenemos con sistemas tradicionales, aumentos de tiempo de actividad, son equipos que no necesitan mantenimiento, tienen muy poca fricción, muy poco desgaste, ¿ok? Pueden funcionar hasta 200.000 kilómetros sin mantenimiento, hecho con pruebas, con escenarios bastante robustos. Hablamos de una programación reducida, ya no necesitas un controlador dedicado para este tipo de solución, no necesitas un controlador dedicado para la parte robótica, todo lo puedes hacer con un mismo controlador. Tienes sistemas ampliados y flexibles, te permite justamente acondicionar estos rieles y moverlos o ajustarlos a la necesidad a donde quieras llevar los materiales, ¿no? Lo mismo pasa un poco con este tipo de tecnología de Quick Stick, donde podemos mover hasta 10 toneladas a 3 metros sobre segundos. La posibilidad, hay algunos casos de uso justamente donde tenemos que mover cajas de herramientas de 10 toneladas a 9 metros a una velocidad muy alta y con este tipo de tecnología lo podemos lograr. Puede ser vertical, puede ser horizontal, pero justamente es parte de la flexibilidad de lo que necesita justamente la automatización colaborativa, ¿no? Cómo podemos de alguna forma ajustarnos a la necesidad de esa producción y olvidarnos un poco de esos sistemas tradicionales de bandas donde solamente tienes una dirección, una sola velocidad, donde puedes tener congestión del material. En este caso, no. En este caso, tú controlas cada uno de estos motores y vas a saber en qué posición está, cuál es el nivel de consumo, te va a indicar, obviamente tiene parámetros de mantenimiento predictivo, preventivo, y de alguna forma son muy confiables con una continuidad operativa de muchos años, ¿no? Algunos casos de éxito, bueno, en este caso justamente es unas soluciones que trabajamos con la robótica de KUKA, donde justamente en lo que es la parte de taller de carrocerías de unas automotrices, ya utilizando este tipo de tecnología, se ahorraron más o menos 5.000 metros cuadrados de espacio. La cantidad de robots a utilizar disminuyó más o menos de 531 a 450. Y entonces empezamos a ver justamente la relevancia de no solamente implementar por producir más, sino también el ahorro, la eficiencia que nosotros podemos lograr, ¿no? De nuevo, no es aumentar la cantidad de líneas de producción, es cómo somos más efectivos, ¿no? Y este es un caso bastante particular donde justamente en lo que es la industria automotriz, no solamente logramos mejorar la eficiencia, sino también reducir justamente hasta 5.000 metros de espacio, ¿no? Estamos hablando de 5.000 metros de espacio, que eso al final del día se ve reflejado en dinero y en la oportunidad de mejorar o crear nuevas líneas de producción, ¿no? También contamos con sistemas como iTrack, que también tienen la misma tecnología de carros independientes, donde justamente la idea es poder tener mejores rendimientos, velocidades hasta 5 metros, capacidad de transporte de carga hasta 10 kilos, tenemos facilidad de uso, tenemos flexibilidad, robustez, tenemos seguridad de máquinas embebidos, posicionamiento inteligente, alto rendimiento dinámico, obviamente mucha fuerza y adecuación realmente efectiva y muy precisa a la necesidad de la producción de nuestros clientes, ¿ok? Esto es un poco lo que les comentaba, realmente son equipos que tienen muy poco desgaste, al tener muy poca fricción, hemos hecho pruebas de hasta 200.000 kilómetros de recorrido de estos carros en condiciones muy adversas, con diferentes pruebas de café, granola, azúcar, ositos de goma, vidrio, etcétera, y obviamente no se ven afectados, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos, ¿no? Equipamiento, tecnología colaborativa que también sea eficiente, que representen también menos problemas, menos mantenimiento, menos fallas, ¿ok? Y que de alguna forma sean sistemas muy fáciles también de manejar, ¿no? Esa es un poco la idea de nuestra propuesta. Ahora, ¿cómo llevamos de alguna forma a cabo este sueño, por decirlo de alguna manera, o este tipo de soluciones, ¿no? Y partimos justamente con sistemas como Emulate 3D, que son software que nos permiten hacer este prototipado digital de las máquinas, nos permiten hacer puestas en marcha digital, nos permiten hacer gemelos digital, sin necesidad de tener la máquina en físico, sin necesidad de comprar la máquina, ¿okay? Entendiendo cuáles son las complejidades, cuáles son las limitantes, cuáles son los cuellos de botella, cuáles son los puntos de mejora de nuestros procesos, lo podemos hacer antes de poder adquirir este tipo de tecnología, ¿ok? ¿Cuál es la idea? Justamente poder dimensionar estos sistemas. Por ahí son herramientas que utilizan más los fabricantes de máquinas, algunos integradores, pero los usuarios finales también están obviamente muy
dispuestos y muy interesados justamente en entender cómo funciona este tipo de herramientas, porque al final del día no solo nos va a ayudar en el proceso de diseño, puesta en marcha, sino que también nos va a ayudar en el proceso de mejora continua, la posibilidad de emular. Y cuando digo emular es tener justamente conectada la máquina a este proceso, forzarla o llevarla a los puntos máximos y ver en qué estado o de alguna forma en qué tipo de mejoras podemos hacer. Es algo que nuestros clientes también están interesados, ¿no? Ahora, en este proceso de diseño, de emulación, hay un punto muy relevante y es la facilidad justamente que le queremos dar a nuestros clientes de sacar este concepto de que la robótica es compleja, ¿no? Ya con este tipo de soluciones, partiendo desde el diseño, partiendo de la emulación, ya parte de los códigos, de hecho, en la programación están hechos, ¿no? Es más que todo ajustar, ¿no? Entonces, son cosas que hemos ido de alguna forma adicionando. Emulate 3D fue un software que nosotros adquirimos, por ejemplo. No quiere decir que no hay otros en el mercado, pero cuando trabajamos lo que es la parte de automatización, la parte de robótica, la parte de transporte inteligente, pues obviamente es una herramienta bastante útil, ¿no? Y eso es un poco lo que logramos aquí en esta imagen, ¿no? O sea, hablamos de sistemas emulados cuando hacemos diseños de máquinas que nos permitan justamente ver hasta cuántos golpes por minuto podemos tener, cuánta producción podemos tener por minuto, ¿ok? Si necesitamos agregar más carros, necesitamos quitar, necesitamos colocar una línea más grande, necesitamos un equipo más grande, necesitamos adecuar nuestra máquina, adecuar los espacios, cómo realmente somos efectivos en entender cómo y qué tanto de espacio va a ocupar la máquina. Estos sistemas los permite hacer. Es muy fácil de utilizar, tener los CADs de las máquinas, transportarlos al software, interconectarlos al sistema de control y automáticamente vamos a empezar a tener toda la información de nuestros procesos, ¿no? ¿Qué nos va a permitir esto? Obviamente, primero, manejar información. Es sumamente importante trabajar con plataformas como la que nosotros tenemos, que es Factory Hub, por ejemplo, donde tenemos, es un hub justamente de diferentes software que se complementa con la parte de ingeniería, con la parte de diseño, lo que es la parte de emulación, pero de alguna forma son herramientas unificadas, ¿ok? Y de esta manera, de alguna forma, tenemos una sola persona puede manejar las diferentes herramientas con su conocimiento previo en la tecnología, por ejemplo, ¿no? Lo que es mes integrado, análisis, aumentar realidad aumentada, son de alguna forma tecnologías que ya están disponibles también, ¿ok? Inteligencia artificial, ya nosotros, por ejemplo, contamos con módulos de inteligencia artificial para Machine Learning, tenemos también no solamente módulos físicos, sino también módulos digitales que están en la nube. Entonces, son todas herramientas que hoy día de alguna forma contamos, que el mercado ya en general cuenta, no solamente nosotros como tal, pero sí es importante que empecemos a utilizarla. ¿Por qué? Porque justamente cuando hablamos de esa automatización colaborativa, es sumamente importante que nosotros como Latinoamérica también, de alguna forma, tomemos parte de esa ola y seamos realmente competitivos y de alguna forma también seamos esos referentes que lo son en otros continentes, que nosotros también podemos serlo, ¿ok? Y eso es parte de nuestro mensaje, ¿ok? Algunos casos de éxito solo para mostrar, obviamente no quiero hablar de clientes en particulares, pero cuando nosotros hablamos de líneas de embalaje, cómo de alguna forma hacemos que estos robots tipo Delta, que es un poco lo que les conversaba, de Pick and Place, cómo tenemos el control, cómo lo implementamos, quién lo implementa, ¿es solamente la fábrica de robots? No, en este caso, de alguna forma, con integradores, con el mismo cliente, con el cliente final, de alguna forma, justamente pudieron implementar soluciones sin ningún inconveniente, justamente con este concepto de control unificado, ¿no? O sea, un solo controlador, la misma máquina, el mismo controlador que tenían, adicionaron a este robot y hicieron la programación y la configuración, ¿no? Cómo de alguna forma logramos, de alguna forma, precisión, cómo logramos de alguna forma controlar la máquina y la integridad de la seguridad, sobre todo en plantas como lo que es la de dispositivos electrónicos, ¿no? Bueno, justamente con toda nuestra plataforma lo logramos hacer, con todo lo que son las soluciones de carros inteligentes, lograr esa precisión es sumamente importante, ¿ok? Cómo de alguna manera nos adecuamos a los cambios de producción. Es un poco lo que les comentaba, ¿no? Cuando hablamos de cambiar una presentación de medio kilo a 1 kilo, ¿cuánto tardamos en adecuar la máquina? ¿Ok? ¿Cómo hacemos que esa máquina realmente se ajuste rápidamente a los cambios de presentación sin tener que perder parte de la producción, sin tener merma de la producción? Bueno, es parte justamente de las propuestas
que tenemos hoy día, ¿no? Cuando hablamos de la industria automotriz, ¿cómo hacemos estos cambios de carrocería? ¿Cómo hacemos estos cambios de producción en general de diferentes automóviles? ¿Cómo lo acondicionamos los robots a las diferentes programaciones? Bueno, justamente, ¿no? Es un poco lo que nosotros logramos con diferentes partners en general, ¿ok? Pero el mensaje es que la tecnología hoy día está abierta, ¿ok? No estamos hablando de que la robótica, ni esta tecnología de carros independientes, ni otras tecnologías de automatización colaborativa sean aisladas. Al contrario, lo que se quiere justamente es tener más unificación, más estandarización y que de alguna forma también sean mucho más fáciles de utilizar para la industria en general, ¿ok? Porque entendemos que una de las complejidades, como decía al principio de la presentación, es la capacidad intelectual, el aprendizaje y esta fuerza laboral que obviamente algunas presentan resistencia, otras justamente quieren aprender, pero a veces los sistemas antiguos eran muy complicados hacerlo. Hoy día, con las tecnologías que están disponibles en el mercado, esto está cambiando y hoy día vemos personas que tienen conocimientos básicos o avanzados en la automatización y tienen la capacidad justamente de trabajar lo que es la parte de mecatrónica, lo que es la parte de robótica y otros sistemas de automatización colaborativa, ¿no? Entonces, eso es un poco el mensaje, ¿no? Seamos un poco más abiertos a los cambios que se vienen, tratemos de mostrar un poco menos resistencia, entendamos qué está pasando en el mundo, cómo están avanzando, cómo los asiáticos nos están comiendo el mercado justamente con todas las implementaciones de tecnología, pero también tenga la garantía de que en general, no solo Rockwell Automation, sino diferentes marcas en general también, están para apoyarlos, está la tecnología disponible en nuestras regiones, está de alguna forma también el soporte para poder ejecutarlo y que hay una red también de partners muy abiertos a trabajar en conjunto, diferentes marcas trabajando en conjunto, justamente en pro de poder de alguna forma instalar estos sistemas de automatización colaborativa. Entonces, con esto cierro. De nuevo, darle las gracias por la participación. De alguna manera, bueno, estamos en contacto. Ahí, Ángela, le pido el favor que se puedan pasarle mi contacto en caso de que necesiten alguna ayuda, algún soporte adicional o aclarar alguna duda. Bienvenido sea. De nuevo, muchísimas gracias. Y bueno, Ángela, te dejo el pase. Para terminar, tenemos algunas preguntas, César, que quisiéramos discutir contigo. En primer lugar, ¿qué diferencias clave existen entre la automatización colaborativa y la automatización tradicional en términos de implementación y beneficios? Bueno, cuando hablamos justamente de automatización colaborativa, el capital humano es clave, ¿ok? Hablamos de que la robótica no es solamente instalar un robot y sacar una persona. Nos hemos dado cuenta justamente que cuando instalamos un robot, que tener a una persona ahí ayuda justamente a la eficiencia, ¿ok? Eso lo hemos visto en la industria automotriz, donde las personas, por más, de hecho, la industria automotriz es una de las industrias que más robots tiene y con todo y eso son las que más tienen personas también. A medida que crecen, también van creciendo la nómina de personas. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que justamente lo que son los acabados, algunas situaciones muy particulares, los humanos siempre tienen que estar ahí justamente para apoyar. Y esto hace que el proceso sea mucho más eficiente. Lo hizo Tesla en su momento para la fabricación del Tesla 3, si más no recuerdo, donde justamente instalaron puros robots pensando que iban a ser mucho más eficientes. Se dieron cuenta de que no, terminaron siendo mucho más improductivos y al final tuvieron que lograr esta sinergia entre las personas. Así que no es sacar personas la robótica colaborativa. Y en general pasa con muchas otras líneas, ¿no? Hay proveedores de robots netamente colaborativos donde necesitas a una persona sí o sí entendiendo este punto, ¿no? Cuando hablamos de la automatización estándar es justamente instalar equipamientos que te permitan de alguna forma tener operación mucho más rápida, mucho más independiente, pero de alguna manera también necesitas operadores, ¿no? Que te trabajen en la máquina. Pero cuando hablamos de la colaborativa como tal, es justamente esa sinergia del proceso. Hablamos máquinas, hablamos de robots, pero coordinados con las personas, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la automatización colaborativa la forma en que las empresas pueden enfrentar la escasez de mano de obra en el sector manufacturero? Bueno,
Este es uno de los retos principales, ¿no? Obviamente, cuando hablamos, y lo comenté un poco durante la presentación, de que los robots o la implementación de automatización y la robótica plantea un escenario donde 85 millones de puestos se puedan perder, justamente la creación de 95 millones de puestos nuevos, pues obviamente sobrepasa esa preocupación, ¿no? Pero efectivamente es uno de los puntos más delicados, más primordiales y con mayor preocupación. Por eso que nosotros como proveedores de tecnología también estamos en la obligación o tenemos esa obligación justamente de que nuestras soluciones cada vez sean mucho más fáciles, sean mucho más estándar, sean un poco más abiertas. También es responsabilidad de nuestras casas de educación, donde justamente también estén a la vanguardia de la tecnología, tener esa capacidad justamente de poder brindar soluciones y de alguna forma ese nivel de educación que necesita la industria hoy día, ¿no? Pero más allá de todo eso, tengan la confianza de que cualquier proveedor de solución tiene la capacidad de capacitación, de traspasar ese conocimiento, ese know-how, que hoy día es sumamente clave, ¿ok? No quiere decir que no haya una necesidad enorme de profesionales, eso lo vivimos todas las industrias en general, pero de alguna forma la robótica, lo que es la automatización colaborativa, también de alguna forma cubre ciertos gaps que hoy día no tenemos a nivel técnico, ¿ok? De nuevo, hay puestos de trabajo que no sabemos que se van a formar, hay nuevos puestos que están saliendo hoy día, y eso van a ser parte de nuestros retos, pero en líneas generales, la robótica colaborativa y la automatización colaborativa en general ayuda muchísimo justamente a cubrir ciertas necesidades de personas que hoy día no estamos encontrando, ¿no? Sobre todo en ciudades o sitios donde hay mucha demanda, ¿no? Sabemos que la fabricación enfrenta desafíos únicos en la actualidad. ¿Cómo puede la automatización colaborativa ayudar a abordar algunos de los desafíos más apremiantes que enfrenta la industria manufacturera hoy? Bueno, hoy estamos viendo o viviendo muchos retos realmente en la industria. A nivel mundial, hablamos de situaciones políticas, post-pandemia todavía lo seguimos viviendo. Hablamos de situaciones de guerra, conflictos políticos, económicos, sobre todo en nuestros países en Latinoamérica, que no deja de ser noticia cada semana un país. Obviamente hay muchos retos donde justamente ser más eficientes en nuestros procesos productivos nos permite de alguna forma mantenerlos a flote, ¿no? Y es un poco lo que comentaba al principio de la reunión. ¿Cómo realmente nos adaptamos a esta globalización y cómo podemos ser competitivos a la globalización? Nos guste o no, la tecnología es la primera herramienta que tenemos a la mano justamente para poder combatirlo, ¿ok? No nos podemos quedar rezagados, no podemos seguir con este pensamiento de tener procesos análogos o muy poco automatizados. Tenemos que ser también vanguardistas en cómo la tecnología, en implementación de la tecnología como tal, ¿no? Entonces, hoy día afrontamos muchísimos retos de logística también, y por eso es sumamente importante subir de un 60% a un 70% o un 80% la eficiencia de una máquina. Eso significa obviamente un riesgo financiero mucho menor, y eso de alguna manera es lo que hoy día las corporaciones y los gerentes también están preocupados y necesitan de alguna forma de todas estas herramientas para poder obtenerlo, ¿no? ¿Por qué? Por estos retos que tenemos, Ángela. Es muy complejo realmente las situaciones en nuestros mercados, sobre todo en nuestros mercados latinoamericanos. Entonces, es sumamente importante que de alguna forma la tecnología, o veamos la tecnología como un medio de ayuda o de apoyo justamente para salir de esto, ¿no?